Muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza, cuando estamos en pleno otoño en esta segunda semana de noviembre, ya aquí en Europa Central, con temperaturas cercanas a 0 grados. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales allá en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Colombia, periodismo alternativo y democratización de la información. Para analizar este importante tema, hemos invitado al doctor Luis Alfonso Mena, abogado, periodista, historiador, investigador, profesor y director del colectivo Periodismo por la Verdad. Profesor y colega Luis Alfonso Mena, buenos días en Cali, en Colombia. Hola Eliezer, buenos días. Saludo cordial para vos y para toda tu amable audiencia en el mundo, especialmente en Europa. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Luis Alfonso, por aceptar esta invitación de poder hablar de un importante tema que nos concierne a los que estamos inmiscuidos en el tema de la comunicación, el periodismo, la comunicación independiente, alternativa. Y en Colombia, comencemos con un poco de historia. ¿Por qué es importante, por qué se hace necesario, por qué se hace urgente hablar de la democratización de la información, Luis Alfonso? Porque normalmente la gente piensa que información, comunicación, periodismo, todo es igual y que todo el mundo habla, dice la verdad, pero ahora mismo lo que existe es una guerra política donde los medios de comunicación y los periodistas, unos de buena forma, otros de forma inocente, se dejan utilizar o están siendo utilizados en esta guerra política que no es solamente en Colombia, pasa en el mundo entero con los grandes monopolios de la información. Luis Alfonso, en el caso Colombia, ¿por qué se hace necesario, importante y urgente abordar ese tema? ¿Cuál es esa historia que hay detrás para llegar a algo importante que usted lideró esta semana pasada, un foro sobre periodismo alternativo? Bienvenido, Luis Alfonso. Bien, Eliezer, y muchos también lo hacen conscientemente, ¿no? Muchos participan de ese proceso de desinformación, de colonización de las mentes y los corazones de la gente para la difusión de matrices de manipulación orientadas a torcer la realidad que estamos viviendo. De modo que, ¿por qué tenemos que abordar la urgencia de la democratización de la información en nuestro país? En primer lugar, Eliezer, porque en nuestro país no hay democracia informativa. Lo que existe es una enorme concentración de medios de comunicación masivos que sin duda son hegemónicos. Hegemónicos desde el punto de vista de su potencia de financiación multimillonaria, hegemónicos desde el punto de vista de su enorme llegada a amplísimos conglomerados de formación de opinión en nuestro país, y hegemónicos en tercer lugar porque son aparatos ideológicos del Estado, como los denominara Luis Althusser en la década de los 70. Recordemos su libro sobre el Estado y los aparatos ideológicos del Estado. Entonces, a partir de esa consideración, que para mí es el punto de partida, digamos, conceptual, los medios de comunicación en nuestro país y en general el sistema comunicacional está en manos de las élites. Aquí las élites han hecho y deshecho, las élites, me refiero cuando hablo de élites, hablo de las élites empresariales, financieras y de grandes poseedores de tierras, de grandes terratenientes o latifundistas. Todas esas élites pues han detentado no solamente el poder económico y político, sino también el poder comunicacional. Y como dice el adagio, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la libertad o la voluntad del dueño de la imprenta.
¿Y los dueños de la imprenta aquí quiénes son? Para hacer alusión a esta frase tan cierta, a este adagio, pues los poseedores del capital. Esos son los dueños de la imprenta y ellos son los que imponen su propia libertad de prensa. De modo que aquí estamos en presencia de un gran monopolio de la información, de un gran monopolio de los medios de comunicación, que se convierte en un gran monopolio de la desinformación, ¿no? Y del desvirtuar la verdad. Por eso nosotros nos metimos en la construcción de un colectivo que confronte abiertamente la manipulación, la mentira, que se han vuelto hoy más que nunca el mecanismo mediante el cual esas élites que monopolizan el poder en todos los ámbitos, incluido el comunicacional, están haciendo un vertimiento para tratar de desvirtuar también esas élites y sus medios, los logros que se están obteniendo en el nuevo gobierno, un gobierno que eligieron 11.300.000 colombianos. Y la verdad es que esos monopolios que concentran los medios de comunicación han puesto toda su maquinaria al servicio de las élites empresariales y de las élites feudales o neofeudales y de las élites del gran poder financiero para generar un ambiente de oscuridad, un ambiente negativo, un ambiente que procure deslegitimar ese nuevo poder que se está tratando de construir en Colombia. Entonces, ese es el contexto general de la situación comunicacional, del manejo de la información y el ámbito del periodismo en nuestro país. Yo siempre he planteado, Eliezer, que el periodismo no es ajeno para nada a las confrontaciones sociales, a las diferencias sociales, a las estructuras productivas. Y yo considero, como lo planteaba Althusser, que eso es lo que estamos viviendo. Después de 50 años, esos planteamientos hoy tienen más vigencia que nunca en nuestro país, porque los grandes medios masivos tradicionales de comunicación, ahora monopolizando la Internet, entonces son los medios cancerberos del viejo régimen, del viejo régimen de derecha, de extrema derecha, uribista, que perdió las elecciones en Colombia el 19 de junio, pero que como viudas del poder se resiste a ceder un ápice, una pizca, ¿no? Un atisbo del espacio comunicacional que siempre ha monopolizado. Y nosotros, que venimos de las luchas sociales y populares y que somos conscientes de la gran importancia de la comunicación para que los procesos políticos, sociales, económicos, culturales, como el que estamos iniciando en nuestro país, tengan éxito, pues consideramos que es supremamente necesario plantear el debate, porque aquí hay una coyuntura que lo impone, que lo hace indispensable. Hoy el pueblo colombiano le está pidiendo al gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez que asuma, por ejemplo, la gerencia y la dirección del sistema de medios públicos, de RTBC, Sistema de Medios Públicos. ¿Qué es eso? RTBC es Radio Televisión de Colombia, es decir, el sistema de medios públicos del Estado, que está integrado por 2 canales nacionales, Señal Colombia y Señal Institucional. No hay que salir a crear canales de televisión, como pide alguna gente. Entre otras cosas, porque eso entrabaría más las cosas. Y si no se ha asumido el sistema de medios públicos, ahora menos ir a crear un canal. Ya están los canales allí. El gobierno tiene plena potestad legal, constitucional, para asumir la gerencia y la dirección de ese sistema. No lo ha hecho. Y con esto concluyo. Entonces, ese sistema está integrado también por 24 emisoras de Radio Nacional por AM. Aquí la radio es muy importante todavía. En nuestro país la gente oye radio desde las 3 de la mañana que empiezan los noticieros
hasta las 12 de la noche que terminan las últimas emisiones. Es decir, hay emisiones de noticieros todo el tiempo y de televisión, y la prensa, pues aunque está muy disminuida, la prensa impresa también está en manos de las élites, y ni qué decir de las redes en Internet. De modo que ese es el panorama general, y por eso estamos planteando nosotros, a partir del foro que hicimos el pasado viernes 4 de noviembre, que se debe impulsar la democratización de la información, empezando también porque el gobierno asuma aquellos espacios en los que a los que tiene pleno derecho y todavía siguen pues en manos de la gente que dejó el viejo régimen. Antes de seguir adelante con el importante foro que usted lideró, Luis Alfonso, a mí siempre me ha llamado la atención cómo no solamente los periodistas, los que son de a pie, que no tienen grandes recursos económicos, que tienen que vender su fuerza laboral, su fuerza de trabajo a esos grandes monopolios. De manera consciente e inconsciente, otros tienen que hacerlo por obligación para poder subsistir, y sobre todo en las regiones. Uno nota cómo ese tipo de periodistas, colegas nuestros, a pesar de no ser ricos, defienden una clase dominante explotadora y defienden situaciones de corruptos, de asesinos, de personas involucradas en malos manejos de los recursos públicos. A uno le da tristeza cómo mujeres, hombres, periodistas en distintas partes del país realizan eso a diario. Eso es uno. Diría uno, bueno, si lo hace un periodista que tiene dinero, que tiene recursos, porque hace parte de esa clase dominante, está muy bien, pero que lo haga una persona pobre que tiene que pelearse todos los días y subirse a un bus urbano para poder ir a trabajar, va a defender a esos que están involucrados en actos de corrupción. Ese es un tema. Lo segundo es que en las regiones los periodistas tienen que doblegarse a los grupos dominantes del poder político, los capos en las regiones, los mandamás en las alcaldías y las gobernaciones, y estar sumidos a ellos para poder subsistir. Es decir, el periodismo colombiano vive una pobreza tanto económica como de clase, como de sometimiento a esos líderes ricos, capos, gamonales en las regiones que ostentan el poder regional. Se mueren incluso y no pueden sostenerse en el momento la familia de esa persona que ha fallecido, colegas, mujeres y hombres que les toca salir amenazados de las regiones. 2, 3, que para ir a un hospital necesitan recoger colectas, recursos económicos para ser ayudados porque no tienen un seguro que los proteja. Es triste la situación de ese grupo grande, inmenso de colegas, mujeres y hombres que están viviendo hoy en el periodismo y la comunicación en Colombia, Luis Alfonso. ¿Tú qué piensas de esa situación? Bueno, los dos puntos que planteas, Eliezer, se concatenan. De un lado encontramos unas élites comunicacionales y periodísticas. El periodismo es parte de la comunicación, inescindible, ineludible, inseparable. Digamos que la comunicación es el ámbito general en el que se mueve el periodismo, y el periodismo hace comunicación. Aunque la comunicación es un ámbito mucho más abierto, que tiene un espectro mucho más extendido, pero el periodismo y comunicación están íntima y estrechamente ligados. Y ese espacio comunicacional y ese espacio que tiene que ver dentro de lo comunicacional con los periodistas, pues también está inmerso en la lucha de clases. La lucha de clases no ha desaparecido, por mucho que las élites capitalistas en el mundo insistan en la desaparición de la historia, en la desaparición de las clases y en tratar de borrar las concepciones que plantean la lucha de clases como un elemento siempre vivo, siempre en el fondo de todos los procesos y de todas las crisis que se presentan en el mundo. Aunque eso ocurra,
eso no ha desaparecido. Entonces, en el periodismo y en la comunicación también se expresa esa lucha de clases. Aquí hay medios de comunicación, como te decía ahora, con unas financiaciones multimillonarias, ¿no? Con unas infraestructuras impresionantes y también con unos gurús, como yo los llamo, ¿no? Con unos figurines de los medios de comunicación que procuran convertirse en medio de su megalomanía, de su autosuficiencia, de su arrogancia, de su despotismo, ¿no? Como en líderes, hacedores y diseñadores de la opinión pública, que además tienen unas acciones, unas asignaciones salariales multimillonarias. Y encontramos periodistas directores de estos medios de 100, 200, 300 millones de pesos, 60 millones de pesos, mientras hay periodistas que no ganan ni el salario mínimo, porque aquí se ha generalizado pues la pauperización de las condiciones laborales de los periodistas. Entonces aquí también estamos viendo la lucha de clase, aquí también estamos viendo una enorme diferenciación entre unos y otros, los periodistas de base y aquellos que son los mimados del régimen y que son los que trazan la orientación, son los mensajeros de los lineamientos ideológicos y políticos que vienen desde sus financiadores. Entonces nosotros no podemos desconocer factores, por ejemplo, como que El Tiempo, el principal periódico de la oligarquía santafereña en nuestro país, que le ha trazado línea política al país durante todo el siglo pasado y pretende hacerlo durante pues este medio de comunicación es financiado por uno de los grandes pulpos financieros de Colombia, que es el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ejemplo, para partir de ahí. Entonces, ¿qué podemos esperar de su independencia? Y ya se enterarán ustedes, se deducirán ustedes cuál ha sido su actitud frente, por ejemplo, a la reforma tributaria que grava a los ricos, que grava a los multimillonarios, no a los pobres, como ha querido difundir de manera perversa ese medio, El Tiempo y otros medios de las oligarquías colombianas. O, ¿qué se puede esperar de medios, por ejemplo, como Caracol, que depende del grupo Prisa, un pulpo económico español, internacional, Caracol Radio? ¿Qué se puede esperar de Caracol Televisión si depende, la primera cadena pues, de televisión en nuestro país, si depende de otro grupo económico de multimillonarios, el grupo Santo Domingo? ¿O qué se puede esperar de RCN, el otro pulpo empresarial mediático, que no solamente tiene radio, sino también tiene televisión? Decenas y decenas de emisoras de radio todos los días difundiendo la visión, el concepto y la manipulación y la desinformación y las matrices negativas desde la extrema derecha conservadora, porque eso es RCN, radio y televisión. ¿Quién lo financia? Un pulpo económico, el pulpo dueño de las gaseosas, el pulpo dueño de las embotelladoras, de ingenios azucareros, de grandes emporios empresariales con entronques en otros sectores económicos, ¿no? Y eso, el grupo Ardila Lule es el dueño de RCN y el dueño de RCN Televisión. Y se dieron el lujo, Eliezer, recordémoslo, y todas estas cosas hay que plantearlas ahora, porque es que tenemos una visión muy mediatista de lo que ocurre, ¿no? Y como aquí se generalizó una matriz contra todo lo que sea progresista y democrático y popular y de izquierda en el continente, entonces la gente no quiere saber de los otros países. Pero ese grupo Ardila Lule, ese grupo RCN, se dio el lujo de crear hace como 10 o 15 años su propio canal un canal de televisión internacional para que sirviera de plataforma contra la revolución bolivariana en Venezuela, que es NTC 24, NTN 24, NTN 24. Se dio el lujo de crear ese canal que tiene escasísima sintonía, pero que está ahí y con una enorme financiación. Depende de RCN, depende del grupo Ardila Lule, y lo montaron con el mismo esquema de CNN, ¿no? Para tratar pues como de crear el canal desde Colombia con esas mismas características.
y ese mismo enfoque, pero orientado todo a hacer propaganda negativa, ¿no? Conspirativa contra Venezuela y de contera contra todos los procesos democráticos. Entonces, con esto termino. Se le olvida Semana, Luis Bueno, y Alfonso. Semana, exacto, gracias por recordarme, Semana Se que le es olvida que para, también en las regiones hay grupos de comunicación que sí, están al servicio, son propiedad de la derecha, en el sí, occidente, en el norte de Colombia, en el oriente. sí, en Semana es hoy en día un libelo, pasquín de la caverna, de lo más reaccionario del sistema económico capitalista en nuestro país. ¿Y en manos de quién está? Del grupo Gilinski, el nuevo pulpo económico financiero de este país, que tiene unos entronques enormes con los petroleros del Medio Oriente reaccionarios, con esas cavernas, con esas monarquías reaccionarias y represivas del Medio Oriente. Grupo Gilinski, que compró la revista Semana y tiene una gran incidencia en redes sociales, sobre todo a través de YouTube. En la campaña electoral, el papel que jugó la revista Semana fue un papel preponderante desde el punto de vista de la guerra sucia, de la propaganda oscura contra la campaña de el hoy presidente Gustavo Petro y la hoy vicepresidenta Francia Márquez. Recordemos que desde allí se encabezó toda esa ofensiva nefasta, oscura, negativa, ¿no? De mentiras, de manipulación, con los famosos petrovideos, que fue una narrativa, un cuento que ellos inventaron porque les entregaron todas las chuzadas, les entregaron todo el espionaje y las grabaciones que les habían hecho a las reuniones de las campañas de preparación de las actividades de la jornada electoral hechas por la militancia del Pacto Histórico y de la campaña del presidente Gustavo Petro. De modo que no es gratuito eso que está ocurriendo hoy con Semana, que esté a la ofensiva difundiendo las peores portadas, los peores enfoques de desinformación, en una ofensiva realmente de mentira, de injurias contra el gobierno del presidente Petro, tratando de colonizar las mentes de millones de colombianos para horadar su base social. Y a nivel regional, pues ni se diga. La historia de Colombia, Eliezer, está plagada de ejemplos de los oligopolios regionales, de los oligopolios y de los monopolios de familia que son los dueños de cada medio de comunicación. Aquí en Cali, el periódico El País, en Bogotá, pues además del Tiempo, El Espectador, que también tiene financiación de pulpos económicos, y también La República y El Siglo, que siempre han sido de la casa conservadora, con sus propios emporios económicos, y en Medellín el colombiano con sus propios emporios económicos y de familia, y en Barranquilla el Heraldo, y en Cartagena sus propios periódicos, La Libertad creo que es que llama, y en Bucaramanga Vanguardia, ¿no? Y en todas las regiones de nuestro país, periódicos con entronques oligopólicos, familiares, que concentran el poder político y el poder mediático. Eso está estrechamente ligado. Así se ha construido la historia de la comunicación y el periodismo de las élites, de las oligarquías en nuestro país. Y frente a eso, existe miles y miles de periodistas ya freelance, porque ni contratación tienen en las empresas, muchos ya no contratan, y periodistas freelance casi que mendicantes, peleándose la pauta, peleándose ya los contratos, como si esa fuera su función, porque lo comercial y lo informativo deben estar separados de plano en el medio de comunicación. Pues aquí muchos periodistas freelance, ¿no? Que se pelean, se tienen que salir a pelear, a guerrear la información frente a esos monopolios, pues están casi que mendicantes. Y por eso, como decías muy bien al principio, muchos de ellos sucumben ante el clientelismo. Aquí en el Valle, por ejemplo, se ha denunciado como la gobernación del departamento hizo un contrato, se inventó un contrato
¿no? En el que irrigó casi 12.000 millones de pesos y los entregó a contratos de 6 millones hasta 30 millones de pesos para periodistas durante 3 meses. O sea, los ponen al servicio de ellos. Ya no es ni siquiera que a través de la pauta los manipulen, de la pauta comercial, sino que los ponen al servicio de ellos con una cantidad de objetivos que en la práctica es una gran farsa, una gran mentira, y el objetivo es tenerlos al servicio de la gobernación que está en manos del clientelismo y de la derecha. Y lo mismo al alcalde de Cali con los llamados influencers. 150 millones en contratos para 6, 7, 8 influencers para que le hagan propaganda. De modo que esa es la triste realidad del periodismo colombiano y de la lucha de clases que se presenta en el telón de fondo de toda esta problemática, Alianza. Y es de allí donde entonces surge Colectivo Periodismo por la Verdad, en el cual usted lidera y que la semana pasada, el viernes concretamente, realizaron en Cali un exitoso foro con participación de mucho público, mucha asistencia, y en donde es importante resaltar esa labor. ¿Qué es lo que se desarrolla desde ese periodismo por la verdad, el colectivo Periodismo por la Verdad? ¿Cómo estuvo ese foro, Luis Alfonso? Cuéntenos. Bueno, Eliezer, fue un trabajo pues muy fuerte el que hicimos durante un mes preparando este foro. El colectivo por la verdad pues es una unión conceptual de periodistas que estamos con este enfoque que acabo de plantear, un enfoque conceptual de reivindicar el ejercicio de la verdad, el ejercicio de la comunicación orientada por un principio fundamental, que es el de la veracidad. Nosotros creemos que están en plena crisis conceptos como el de la neutralidad, la equidistancia, incluso la famosa objetividad que nadie cumple porque desde su naturaleza los medios de comunicación y los medios periodísticos son medios que nacen de concepciones filosóficas. Entonces, insistir en que los medios de comunicación de las élites, de estas oligarquías que han sido las cancerberas del régimen de injusticias y desigualdad en nuestro país, son medios objetivos, es una gran farsa. En ese sentido, entonces, consideramos que el primer principio que debemos reivindicar es el principio de la veracidad. Veracidad. ¿Qué significa veracidad? Significa búsqueda de la verdad. No significa verdad absoluta. Las verdades absolutas no existen. Algunos, por ejemplo, tienen consideraciones en relación con el concepto de verdad. ¿Y por qué utilizar verdad en el ejercicio del ámbito comunicacional por parte de periodistas? Nosotros nos definimos como colectivo periodismo por la verdad. Ni siquiera periodistas, periodismo. Porque consideramos que en el periodismo están inmersos también pues los medios como estructuras y los periodistas individualmente. Entonces, allí en el ejercicio del periodismo caben muchos periodistas y muchos comunicadores. A veces no necesariamente periodistas, analistas políticos, profesores, docentes universitarios, que están interesados en participar en la democracia informativa. Entonces nosotros creamos ese colectivo del que haces parte y hacen parte pues muchas personas. No queremos crear una estructura con ínfulas llena de una cantidad de pretensiones. Vamos paso a paso. Eso yo considero, la experiencia nos demuestra que hay que ir paso a paso, construyendo poco a poco, sin darse mayores ínfulas, pero sí con un norte muy definido, que es el de la búsqueda de la verdad. Y además de eso, como segundo gran valor y principio al lado de la veracidad, nuestra posición de compromiso, y lo planteamos abiertamente, con las luchas de los pueblos. Nosotros no somos neutrales en eso, nosotros no somos equidistantes en eso. Nosotros no somos
aquellos farsantes que dicen que van por el medio, ¿no? Y entonces si están reprimiendo al pueblo y lo están violentando y lo están asesinando, entonces consultan a una persona víctima de la represión y consultan a 10 o 15 de los represores para que ellos se justifiquen. Eso no es periodismo, eso no es objetividad, eso no es neutralidad, eso es asumir una posición en beneficio de los represores y de quienes están defendiendo un régimen injusto. Nosotros no asumimos esa posición. Nosotros asumimos una posición por la justicia social, por las luchas de los pueblos, para visibilizarlas, para darlas a conocer. Y en eso estamos comprometidos y somos claros en eso. De modo que ese es el enfoque filosófico de fondo. Yo creo que es muy sencillo. Seguramente, a medida que vamos creciendo y vamos agrandando este espectro, y el foro ha sido una demostración de que la gente quiere eso y de que quiere unos nuevos espacios para expresarse y para organizarse, pues ampliaremos también toda esta formulación conceptual. Y nosotros entonces dijimos, vamos a convocar un foro para abordar el tema fundamental en este momento, que es el de la democratización de la información, el de proponernos a través de panelistas y de un foro, pues cuáles son las necesidades que tenemos, cuáles son las urgencias en esa materia. Y por eso invitamos 6 panelistas. Ahí estuvo el profesor Carlos Alfonso Victoria, de la Universidad Tecnológica de Pereira, haciendo una exposición muy importante sobre los nuevos sujetos políticos y sociales y la construcción del poder popular en relación con lo comunicacional. Estuvo también Citzi Paulina Uribe Vázquez, que es hermana de Lucas Villa, el icónico joven de Pereira, que fue asesinado por hordas paramilitares en connivencia con el Estado en esos hechos tan terribles en mayo del año inmediatamente anterior. Yo creo que en el mundo, en todo el mundo se conoció esa historia, en un gran puente, en un viaducto de Pereira, Lucas Villa, y ella hizo una exposición también en ese sentido, contando esa experiencia desde lo comunicacional, la construcción de comunicación popular de los muchachos en las resistencias. Estuvo también una joven del medio en internet llamado hechoencali.com, que es dedicado a derechos humanos. Laura Carolina Cruz Soto lo hizo una exposición sobre toda esa experiencia tan interesante de la cobertura que hicieron medios alternativos, que fueron los que visibilizaron realmente la verdad de lo que ocurrió en esta tragedia del 2021. Una represión que yo siempre, en todo espacio en el que estoy, incluso yo partí mi ponencia, que también presenté una ponencia introductoria, haciendo alusión a los crímenes del Estado, porque eso siempre debemos tenerlo presente y denunciarlo, los crímenes cometidos por el régimen uribista durante la represión al paro del año inmediatamente anterior. Y entonces el papel de los medios alternativos, de los muchachos en los frentes, en los barrios, en los puntos de resistencia fue fundamental, porque allí se generaron espacios de comunicación alternativa que fueron los que visibilizaron lo que realmente ocurre, porque los medios masivos pues estuvieron fuera de la parte del Estado oligárquico, represor. Estuvo también Camilo Adolfo Mayor, un joven que dirige una emisora comunitaria aquí, Oriente Estéreo, en Cali, transmitiéndonos también su experiencia, y José Alberto Tejada, que es representante a la Cámara del Pacto Histórico, periodista que estuvo visibilizando las luchas y las protestas sociales en los puntos de resistencia en Cali, y que pues a quien toda esa labor de periodismo alternativo en las calles, de compromiso con la juventud y con el pueblo, lo visibilizó tanto que fue elegido en las listas del Pacto Histórico a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, al lado de otros 4 representantes. Y estuvo allí exponiendo pues qué es lo que se está haciendo en materia de medios alternativos y de legislación de medios, y sobre todo de democratización de la información. Digamos, grosso modo, con una gran asistencia, el auditorio del Banco de la República de Cali se llenó, en donde hicimos el foro, y antes nos faltó tiempo, te quiero decir, Eliezer, nos faltó tiempo, nos faltó, digamos, un mayor espacio para haber reunido tanta gente, pero bueno, es una experiencia, es el punto de partida, y yo creo que ha sido un buen comienzo, y la demostración de que hay vastos sectores de la población
que están por la democratización, que están hastiados, están hartos de el manejo manipulador, sesgado y mentiroso de los medios de comunicación de lo que está ocurriendo. Aquí hay unas grandes transformaciones y están siendo silenciadas. Y para terminar, Eliezer, yo hacía allí una extrapolación, o bueno, una comparación más bien. Decía, así como en Venezuela apareció un documental, no sé si recuerdas, La Revolución no será transmitida, cuando toda esa conspiración de principios de 2000, el golpe de Estado y de 2022, de 2002, etcétera, contra el presidente Hugo Chávez y contra el proceso bolivariano. Aquí mismo, yo decía, aquí también la revolución popular y pacífica, ¿no? Porque pues así la podemos calificar también. Aquí se están haciendo cosas que nunca se habían hecho en materia de tierras, en materia de familias, en materia de educación, en materia política, la paz total, ¿no? Esa revolución pacífica no será transmitida por estos medios de las élites. Entonces se requiere reaccionar y sacamos unas conclusiones que seguramente ahorita podremos resumir. Sí, precisamente, Luis Alfonso, para ir concluyendo nuestro programa, esas proyecciones, esas conclusiones y qué sigue de aquí en adelante en la parte ya comunicacional, en este nuevo gobierno alternativo, donde también los periodistas necesitamos jugar un papel de cambio para el beneficio de las clases populares. Sí, yo creo que pues nosotros hemos producido unas conclusiones del foro, hacemos un llamamiento al gobierno nacional y rápidamente, por ejemplo, la primera es hacer un llamamiento al gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez para que defina una urgente y sólida estrategia comunicacional que permita, primero, mantener informado al pueblo colombiano de manera veraz, masiva y eficaz sobre sus importantes propuestas y realizaciones, y segundo, desarrollar una permanente pedagogía que contrarreste la manipulación y la desinformación en que están empeñados los medios de comunicación corporativos hegemónicos. Aquí, por ejemplo, se acaba de aprobar algo histórico, una reforma tributaria por primera vez que grava a los grandes capitales y a los ricos de los más ricos de nuestro país, a los grandes emporios petroleros, carboníferos, gasíferos y a los grandes monopolios y a las grandes fortunas de más de 3.000 millones de pesos, más de 3.000 millones de pesos, entre otras cosas. Pero esa reforma así está tratando de ser oscurecida. No han podido porque quieren sacar a las calles, ¿no? La oligarquía que siempre reprimió al pueblo, sacar a la calle a la gente para que los defienda, y no va a ocurrir. Esa es su gran derrota. Los medios de comunicación han asumido ese vacío en que están las oligarquías y se han convertido en la práctica en partidos políticos desde los medios de comunicación. El segundo elemento, la segunda propuesta, propone que se asuma como es su derecho la gerencia y dirección de RTBC, Sistema de Medios Públicos, y que se lleve a cabo su rediseño para que cumpla los fines que arriba planteados, en el entendido de que sus dos canales de televisión nacionales, Señal Colombia, canal institucional, las 64 emisoras de Radio Nacional, más Radiónica y las emisoras online, Señal Clásica, Señal Digital, Radiónica 2, Radiónica 3, Señal Memoria y RTBC Play, imagínate todo lo que integra el sistema, tengan enfoques que visibilicen las propuestas y acciones del cambio en marcha y de igual forma se conviertan en espacios de participación ciudadana amplia, culturalmente diversa y políticamente democrática, con la solvencia conceptual y difusión de la verdad que no tienen los medios de comunicación del viejo régimen político derrotado. Fíjate, allí hay toda una concepción de democratización de la información utilizando las herramientas vigentes, que no nos las tenemos que inventar, tenemos que convertir esas herramientas que hasta ahora no se han asumido, porque como te digo, siguen en manos de los funcionarios dejados en su dirección por el viejo régimen, y se requiere es que las asuma el gobierno nacional. Tercero, solicita que se definan políticas públicas desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el famoso MINTIC, además de los fondos y comisiones existentes relacionados con él, en relación con la democratización del espectro electromagnético, que es norma constitucional, las emisoras comunitarias, que también son potestad del Estado, los canales regionales de televisión que son financiados por el Estado, y el acceso masivo en la geografía nacional a los servicios de conexión a Internet, que son pobrísimos en nuestro país.
Única forma de responder a la exclusión de amplios conglomerados y al monopolio de la comunicación digital, hoy en manos de poderosas corporaciones dedicadas día y noche a la generación de contenidos falaces y de desinformación contra el proceso político y social de cambio en marcha. Es decir, única forma de democratizar la información. Cuarto, invita a los y las periodistas y ciudadanos interesados en el campo comunicacional a nuclearse en el colectivo Periodismo por la Verdad para el impulso del debate y la juntanza conceptual sobre el ejercicio del nuevo periodismo contrahegemónico y realmente alternativo, alejado de prácticas clientelares y orientado a la divulgación de los hechos con el norte de la veracidad y el compromiso con las transformaciones en beneficio de los pueblos y de la justicia social. Y finalmente, anunciamos la realización de un taller de periodismo contrahegemónico en los 4 sábados del mes de febrero del próximo año, con contenidos sobre los que vamos a informar oportunamente como paso fundamental en el proceso de formación para hacer un nuevo periodismo en el que sistematicemos las experiencias de resistencia comunicacional vividas y al mismo tiempo practiquemos herramientas propias de la investigación, la producción y la diversidad de géneros pertinentes en el ejercicio del oficio del periodista. Esas fueron las 5 grandes conclusiones que yo creo que globalizan pues propuestas específicas, concretas para la democratización de la información en nuestro país, que es lo que está urgiendo el pueblo colombiano para poder enfrentar la guerra comunicacional que le ha decretado la oligarquía colombiana al nuevo gobierno, al nuevo proceso de construcción de poder popular y a las esperanzas del pueblo colombiano de soluciones a sus necesidades históricas eternamente aplazadas por las élites y quienes han desgobernado nuestra patria. Bueno, profesor, abogado, colega, periodista, historiador, investigador, profesor, director del colectivo Periodismo por la Verdad, Luis Alfonso Mena, en Cali, Colombia. Ha sido muy necesario, importante, urgente que se toque este tema del periodismo, de la comunicación, en el caso colombiano, con lo que está ocurriendo, donde quieren cortar el camino de la florescencia del pueblo hacia el cambio popular. ¿En manos de quién? De los poderosos, de los banqueros, de los grandes empresarios que se niegan a darle la oportunidad a que el pueblo resurja de esas cenizas en donde lo consumieron. Y de la comunicación, este tema importantísimo, porque hace parte de la herramienta que ese capital asesino, expoliador, explotador, ha venido utilizando para esclavizar las mentes de los pueblos. Yo llamo a que ahora existen los esclavos mentales a través de cómo han esclavizado a la gente, a través de los medios masivos de comunicación que están al servicio de esos oligopolios, de esos grandes poderosos. En Colombia, toda una mano de esclavos mentales modernos que son auspiciados por mismos colegas periodistas que se han prestado, se siguen prestando para ello, siendo esos periodistas pobres y nada de ricos. Que lo haga un rico, muy bien, pero que lo hagan los periodistas pobres, sumiendo a su propio pueblo en la pobreza y en esa esclavitud mental a través de la idiotización de la información, de la manipulación de la información. Eso es grave, peligroso y delicado. El nazismo está creciendo en Europa, Luis Alfonso y teleaudiencia, y eso hay que ponerle también foco, y después podremos hablar en un próximo programa sobre ese tipo de cosas. Luis Alfonso, te agradezco altamente tu participación. Estamos siempre dispuestos a continuar abriendo estos espacios para que se hable también del tema de la comunicación como información, como también la información es utilizada como arma para manipular, para la guerra, etcétera. Muchas gracias, Eliezer, por el espacio. Estás pues haciendo parte ya también del colectivo Periodismo por la Verdad. Invitamos a los colegas colombianos, también en el exterior, a que nos acompañen. Hoy la comunicación no solamente es intermedia, sino también internacional, ¿no? La globalización en el plano de la comunicación, pues tiene que llevarnos a nosotros, a los periodistas desde abajo, a los periodistas de base, a los reporteros de toda la vida, a los cargaladrillos, ¿no?
como decimos acá en Colombia, los periodistas de base, a unirnos y a unirnos nacionalmente, no solamente desde el punto de vista local. Hemos arrancado acá. Uno de los conferencistas planteaba, exponía sobre la aldea, de la aldea a la globalidad. Y digamos que esta unión, esta juntanza, como decimos también por acá, conceptual inicialmente, en torno de la veracidad y el compromiso social en nuestros procesos informativos, en nuestro oficio periodístico, pues debe ser no solamente local, regional, sino también nacional y con la participación de los periodistas colombianos que han tenido que irse a la diáspora internacional. De modo que en esa tarea estamos, sabemos que contamos con tu apoyo, con el apoyo de muchísima gente en el exterior. Seguramente se expresarán también a partir de que empiecen a conocer esta propuesta. Yo creo que es muy importante difundir estas 5 conclusiones, sobre todo las 4 primeras que son conceptuales. La última es más de lo que vamos a hacer acá, porque yo considero que los procesos de formación son fundamentales y el taller que planteamos para el mes de febrero, pues va a tener ese componente, ¿no? De ayudar a formar, de ayudar a ampliar el espectro conceptual sobre todo los jóvenes, a quienes nosotros los viejos tenemos que transmitirle nuestras experiencias y nutrirnos también de sus experiencias, porque los jóvenes también nos enseñan a partir del manejo de las nuevas herramientas comunicacionales de esta posmodernidad y también a partir de su energía, de su vitalidad, de sus nuevas iniciativas. Es decir, es una gran retroalimentación y yo creo que en ese proceso estamos y vamos a seguir adelante. Gracias, Eliezer. Gracias a ti, colega Luis Alfonso Mena, desde Cali, Colombia. A Maya, en los estudios centrales en Bilbao, muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles altamente por su atención. Tengan ustedes feliz el resto de día. Muchas gracias.